Mientras van ingresando el resto de los compañeros, por favor, les voy a pedir un poco de paciencia para poder ver estos aspectos. Por favor, ya, denme un momentito, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Van a disculpar por la espera. Bueno, estábamos viendo acá la Constitución Política del Estado a partir de lo que nosotros estamos viendo en lo que es nuestro texto, en cuanto a lo que es la parte orgánica que tiene la Constitución. Esta parte orgánica que nosotros estamos viendo en este momento acá, compañeros, ya nace a partir del primer artículo de nuestra Constitución Política del Estado que tenemos en pantalla.
La parte orgánica tenemos que entenderla como la forma y estructura que tiene nuestro Estado. ¿Cómo está estructurada? ¿De qué forma está regulada o regulado el poder? El poder a partir de esos 4 órganos que nosotros conocemos, que además está determinado y delimitado en lo que es delimitado en nuestra Constitución Política del Estado, en esos 4 órganos de poder. Las limitantes que tienen cada uno de estos, la relación que tiene que existir entre los mismos, ¿no? La regulación que tiene que existir y además la forma o los parámetros que tiene que tener el gobernante en este caso, habla de esta parte orgánica, ¿no? Son todos estos órganos de poder, las limitantes que tienen los gobernantes, además del tipo o régimen político, los aspectos en cuanto a la división territorial. Nosotros vemos, por ejemplo, acá, dentro del modelo de Estado, el tipo de Estado que tiene nuestro Estado plurinacional de Bolivia respecto a que Bolivia se constituye, obviamente, en un Estado unitario, social, de derecho, porque hemos visto tipos de Estado. Y van a ver además en Derecho Constitucional 2 qué tipos de Estado existen dentro de lo que es dentro de cada uno de los tipos de Estado que pueden darse para cada uno y cada uno de los distintos o con distintas constituciones políticas del Estado. Nosotros estamos dentro de un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y además el mismo cuenta con autonomías departamentales. Hablamos de un pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Aspectos que nosotros vemos y que conocemos además dentro de nuestra Constitución Política del Estado y que tenemos nosotros que valorar y hacer nosotros la comparación con lo que nos quiere decir la parte orgánica de estas constituciones o de las constituciones dentro de esta estructura que tiene cada una de estas constituciones. Hemos hablado de la división territorial. ¿Cómo está dividida territorialmente nuestro Estado? Geográficamente dividida por 9 departamentos. Los tipos de procedimientos que se tienen para designar a nuestros gobernantes, mediante voto. ¿Por parte de quién? Del pueblo, del soberano. ¿Quién genera? ¿Mediante qué poder está regulado el órgano electoral? Que siempre lo denominamos como el cuarto poder. Tenemos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, ¿no es cierto? Existe relación entre ambas partes que nosotros estamos denominando como parte orgánica y la parte dogmática, que el mismo autor dentro de nuestro querido Manual de Derecho Constitucional nos habla de que no están divorciados, sino más bien al contrario, se tiene que la parte orgánica se estructura sobre la parte dogmática. Y es precisamente eso lo que nosotros vamos a ver dentro del estudio que vamos a realizar en nuestra Constitución Política del Estado de manera preliminar, de manera de continuación del avance de clase. Estamos viendo, por ejemplo, en el artículo 6, hablamos de una capital de Bolivia, que obviamente todo el mundo sabemos que está en la ciudad de Sucre. La parte dogmática respecto a los principios y valores. Hablamos de un sistema de gobierno. Existen distintas formas de gobernar, compañeros, y nosotros lo hemos leído y hemos visto algunas formas, además, dentro de esta materia. Las hemos visto atravesar, además, y dentro del derecho constitucional, dentro de la historia del derecho constitucional, del constitucionalismo, dentro de lo que nosotros estamos avanzando, estos aspectos y formas de gobierno que han existido con relación a lo que actualmente se aplica, por ejemplo, dentro de lo que es nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. La estructura y organización, mediante nos habla, ¿no?, del poder público en cuanto a los órganos ejecutivo, legislativo, judicial y el electoral, además. Las funciones estatales respecto al control, a la defensa de la sociedad y defensa del Estado. Las funciones de los órganos públicos, que no pueden ser reunidas en un solo órgano, sino pueden, ni son mucho menos delegables entre sí. Nos habla
de lo que nosotros estamos viendo en este momento, que es la parte orgánica del Estado. Esta división de poderes, esta estructura sobre la parte dogmática, además, pues nos refiere nuestro mismo autor que la finalidad es el evitar ya esta estructura de poderes. Desde siempre va a ser delimitada a que no exista una concentración del poder en una sola persona. ¿Qué pasaría si ese poder está concentrado en una sola? ¿Qué tipo de arbitrariedades que ya se han visto dentro de los antecedentes históricos del derecho constitucional sucederían, compañeros? Entonces, ¿cuál es la finalidad de que no exista esa concentración de poder dentro de la estructura o dentro de la parte orgánica que nosotros estamos analizando? Evitar la concentración del poder en una sola persona o en una sola institución, donde pudiesen de cierta manera verse involucrados los derechos de los ciudadanos o vulnerados a partir de lo que se pueda decidir, y nosotros hemos visto históricamente qué ha sucedido, o de qué manera ha tenido que evolucionar lo que son o lo que nosotros entendemos como constituciones políticas de cada uno de los estados, para que lleguemos a esta situación que actualmente nosotros vivimos, a un estado de derecho, un estado dentro del cual tenemos derechos fundamentales inmersos en esta constitución política del Estado. Y de esa manera tengamos nosotros que cumplir estos aspectos, ¿no? Entonces quiero que entiendan que la parte dogmática y la parte orgánica que tiene la constitución política del Estado está reflejada específicamente en lo que nosotros vemos dentro de lo que es la Constitución, en esas partes que nosotros, que bien, muy bien nos han ayudado a poder ver cómo está estructurada mediante tal vez el índice de la Constitución Política del Estado, Leinat y Andrik, ¿no es cierto?, que han participado y nos han mostrado incluso este aspecto reflejado en unas diapositivas que ha podido desarrollar el compañero Leinat. Esta importancia dentro de la estructura tenemos que tomarla en cuenta al momento de que nosotros podamos realizar estos aspectos, compañeros, ¿no? Espero que esté claro y no sé si tienen alguna duda o consulta respecto a esta parte, porque con esta nosotros nos estaríamos ya desligando de esta última parte de lo que es la Constitución Política del Estado, como un tema 4 por si acaso. Ustedes tienen la estructura de cada uno de los temas dentro de lo que es nuestra plataforma Moodle de la universidad, compañeros, dentro de la cual nosotros podemos ingresar al detalle y ver además la estructura de los temas que nosotros estamos avanzando. Vamos a pasar a ver las clases de constituciones como un tema 5 dentro del avance de clase. Es cortito esta parte, porque dentro de la clasificación vamos a ver los tipos de constituciones que nosotros debemos entender y debemos conocer que existen. No sé si hay alguna duda respecto a estas últimas partes del preámbulo que nosotros hemos dado de lo que es nuestra Constitución Política del Estado, compañeros, ¿no? ¿Alguna consulta, compañeros? A ver, tal vez está fallando mi volumen. No sé si alguien quiere levantar la mano, nos quiere decir, no, a mí no me parece. Nadie, ¿no, compañeros? Bueno. No, doctor. Gracias, Ignacio. Bueno, ahí valga la aclaración de nuestro compañero Ignacio, nos está refiriendo, no hay ninguna consulta, porque yo pienso que está claro además, ya estamos obviamente un poquito yéndonos a lo que es la Constitución Política del Estado, lo tenemos en pantalla, ya esta que la vamos a analizar en Derecho Constitucional 2, bueno, artículo por artículo, vamos a volver. Ahora sí.
Vamos a ver este segundo tema de las clases de constituciones, ya dentro de lo que es nuestro punto 2.6, ya página 25 de nuestro manual de Derecho Constitucional. Y vamos a tener que entender en qué se clasifican las constituciones. Alguno tiene, a ver, de manera general, ¿qué entienden por este tipo de clasificaciones? Tenemos nosotros que entender cuáles son o qué nosotros entendemos por las distintas o distintos tipos de constituciones que están inmersas de manera general en la aplicación o la utilización que tiene cada uno de los estados a partir de lo que es una constitución política del Estado. Estas características de las constituciones, como nos dice muy bien el autor, pueden variar, dicen su configuración, a partir de un acuerdo en la tradición jurídica de cada uno de los estados. A eso me refería. Cada uno de los estados tiene distinción o distinta clasificación o distinta utilización de lo que son las constituciones. Existen en primera instancia, compañeros, constituciones, bueno, tampoco podemos subrayar nuestro querido PDF, constituciones que son denominadas consuetudinarias, escritas y mixtas. Constituciones otorgadas, pactadas o impuestas. Constituciones originarias o derivadas desde el punto de vista de Karl Lowenstein. Constituciones genéricas y analíticas que nos da además dentro de los parámetros, y estamos abordando también autores que específicamente se han dedicado a poder desarrollar esos aspectos, como es Reinaldo Vanossi, las constituciones materiales o reales y formales, y además algunos otros tipos de clasificaciones de constituciones que vamos a ver en este tema específico. Nuestra primera parte de la clasificación de lo que son las constituciones, vemos las que son consuetudinarias, escritas o mixtas. ¿Qué nos sugiere? En primera instancia, constituciones no escritas y consuetudinarias, nos dice. Estas corresponden principalmente a los estados de la antigüedad que poseían costumbres, hablamos de consuetudinarias y además no escritas, las mismas que además, de cierta manera, ustedes saben y además hemos hablado conceptualmente de que lo no escrito y lo costumbrista llega a veces y se llega a determinar como ley. Corresponderían principalmente a los estados, nos refiere de la antigüedad, que poseían costumbres que en la opinión, dice, ¿no?, de la colectividad eran fundamentales para la existencia de la vida en sociedad. ¿Qué tipo de normativa nosotros tenemos que podamos hablar dentro de lo que es nuestra Constitución Política del Estado? ¿O qué tipo de parámetros dentro de nuestra Constitución Política del Estado está o podríamos entender como parte de una Constitución consuetudinaria o no escrita, compañeros? A ver, ¿qué parte de nuestra Constitución Política del Estado actual, ¿no? Lo que se ha dado el reconocimiento a los pueblos indígenas originarios. Muy bien, compañero, a ver, denme un ratito, eso vamos a complementar. ¿Quién fue, Fernando? ¿Quién? Alejandro, doctor. Alejandro Arce. Eso es mío. A ver, denme un ratito, ahorita les estoy compartiendo. Más bien, doctor, Silver Santa Cruz me indicó se ha salido de la clase porque no lo escuchaba y va a volver a ingresar. Ya, no hay problema. Que ingrese Silver. Ya ingresé, gracias. Ya logré ingresar. Ya está ahí, Silver. Sí, muchas gracias. Muy bien, Silver. A ver, denme un momento, les voy a compartir nuestra Constitución. Exacto, ¿no? Lo que nos decía hace un momento Alejandro Arce. Esas constituciones consuetudinarias nosotros las tenemos plasmadas tal vez respecto a algunos aspectos concretos que tenemos en nuestra Constitución. Y hablamos, obviamente, de lo que nos ha delegado los pueblos indígenas originarios, que son parte del Estado Nacional y que no necesariamente han sido dados
hechos a un lado con las anteriores constituciones políticas del Estado, ¿no? Tenemos dentro de esos principios y valores, ¿en qué artículo estaban nuestros? Ya acá se reconoce, tenemos los principios y valores inalienables, artículo 8, y vamos a remitir. ¿Qué nos ha dejado nuestros antepasados compañeros? Obviamente nosotros conocemos de la cultura inca, que incluso hacia el lado de Santa Cruz han dejado, ¿no? Les referí que hay el fuerte de Samaipata, un lugar donde incluso los incas han ido y han abordado sus templos, muy interesante en el sector donde tal vez creíamos que no iba a llegar, ¿no? El imperio inca hacia este lado, entonces ha abarcado demasiado territorio, y son estas normas que de inicio nos han dejado, que en la Constitución Política del Estado del 2009, en este artículo, nos viene a referir, nos viene a hacer recuerdo de estas tradiciones y principios ético-morales, como ha sido denominada de la sociedad plural en la que nosotros nos encontramos. Todos en ciencias sociales desde el colegio han debido ya ver y avanzar esta parte, ¿no? Hablamos del ama quilla, ama yuya, ama sua, que prácticamente nos dan los primeros parámetros de lo que pudiésemos entender como si fuese una constitución consuetudinaria, no escrita, pero que conocemos y sabemos que debemos cumplir como sociedad. Era una sociedad políticamente organizada. Tenían a alguien a la cabeza, ¿no? Que era el Inca, que era bendecido por el sol, además adoraban el sol, ¿no? Hablábamos de la Pachamama, de la tierra, que nos daba todo lo necesario para poder subsistir, entonces aspectos que ustedes ya conocen. Respecto al quechua, nosotros vemos entonces como no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, es suma camaña, vivir bien, ñandereco, la vida armoniosa, y algunos compañeros me están diciendo, no, ñandereco no, pero a ñandereco después un operativo y la policía con ese operativo me han agarrado, dice. ¿Cómo es eso? ¿No? Ñandereco es vida armoniosa, compañeros, es por eso que la policía le anda poniendo, ¿no? esos nombres o estos principios ético-morales que tenemos dentro de esta sociedad, dentro de la cual todos nosotros nos encontramos inmersos, ¿no? No es un operativo de la policía donde lo agarró después de ir a parrandear, compañeros, el día sábado, el día viernes, ¿no? Cuidado. Tecocabi, vida buena, el Ibimara Ei, ¿no? Que es la tierra sin mal, y el Capaj Ñan, que es el camino o vida noble. Entonces, son principios y valores que están inmersos en la Constitución que nos van a dar los parámetros iniciales en cuanto a las constituciones consuetudinarias que nosotros estamos avanzando. Vamos a volver a lo que es nuestro querido... Perdón, a ver. ¿Qué nos dice, no? Que corresponderían principalmente a los estados de la antigüedad, que poseían además costumbres que en la opinión de la colectividad eran fundamentales para la existencia de la vida en sociedad. ¿Era fundamental o no lo que nosotros hemos visto? Si estas personas, obviamente que vivían en sociedad históricamente, no hubiesen respetado estos parámetros iniciales, no existiría, ¿no es cierto?, la misma sociedad como la conocemos. En base a esas tradiciones, es lo que nos han dejado estos aspectos como constituciones consuetudinarias que están plasmadas en nuestra Constitución del 2009 en su artículo 8, parágrafo primero. Constitución nos refiere, ¿no? En la antigüedad poseían costumbres, la opinión de la colectividad eran fundamentales para la existencia en la vida de la sociedad. Y que además existían, ¿no es cierto?, castigos ante el incumplimiento de esa situación, que se aplicaban en ese momento, obviamente que eran físicos. Las constituciones escritas dentro del primer punto que está abarcando la consuetudinaria escrita y mixta, nosotros ya las vemos como constituciones dispersas que las tenemos, ¿no? Que son aquellas que contienen las normas constitucionales en diferentes leyes constitucionales, ¿ya? En primera instancia,
y las codificadas como las que actualmente nosotros conocemos, que son las que ordenan las normas constitucionales en un solo documento, de forma sistemática y metódica, tal cual como nosotros la tenemos a nuestra Constitución del 2009. Dispersas porque está en diversas normas constitucionales. Situación que no se aplica en nuestro querido Estado Plurinacional de Bolivia. Las constituciones codificadas, ¿no?, que son las que ordenan las normas constitucionales en un solo documento, tal cual como está estructurada nuestra Constitución. Nuestra Constitución es codificada, ¿no es cierto? Y eso puede ser una pregunta de examen. ¿Qué tipo de Constitución escrita a partir de este primer punto nosotros tenemos? Cuidado, me digan, nuestra Constitución es una Constitución dispersa, ¿no? Cuidado, compañeros, estamos nosotros analizando y viendo concretamente lo que es la Constitución. Y mixta. Ya ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Mixta, ya no, ustedes no es como cuando vamos a comer y dicen, no, un mixto, dame, señora, ¿no? ¿Cómo es mixto? Ya es la conjunción de varios platos en uno solo. No, ahí van a las islas y piden un taco mixto, un burrito mixto, como dame, ¿no? A la señora, cuidado. Pero tenemos que entender de que dentro de este tipo de constituciones estamos mezclando dos tipos o formas en las cuales estaría estructurada esta constitución. A ver, nos habla el autor, constituciones mixtas, cuyo único referente es el derecho contemporáneo a partir del Estado, o lo que pudiese haberse dado en el Estado inglés, en Reino Unido, donde existían varias leyes que eran consideradas como fundamentales. Hemos hablado nosotros de lo que es la Carta Magna, el Bill of Rights, ¿no? Y además, la ley del habeas corpus, que tal vez no lo hemos abarcado en su totalidad, pero que sin embargo nosotros conocemos y nos damos cuenta a qué concretamente nos referimos. Creo que hemos hablado del habeas corpus, ¿no? Que es el derecho, ¿no?, por el cual nosotros no necesariamente, en este caso, tenemos la atribución de poder transitar por todo el territorio nacional, la libertad de locomoción, ¿no?, el relativo a lo que es el habeas corpus, y que actualmente se plasma en un recurso constitucional, ¿no?, que es el recurso directo de libertad en nuestra Constitución Política del Estado. Entre otros, nos dicen, además de cualquier tipo de principio, valor, norma transmitida de generación en generación, que forman parte del common law, ¿no? Que ustedes también, como les vengo refiriendo de manera constante, tienen que haber visto en Introducción al Derecho. Estamos repasando aspectos inherentes a distinción de lo que es el derecho constitucional con el resto de las materias, pero que inicialmente ustedes tendrían que haber visto ya en lo que es el derecho, en este caso el derecho constitucional, o en este caso la Introducción al Derecho, ¿no? Las constituciones mixtas. Tenemos las constituciones otorgadas, pactadas e impuestas, que ustedes me dirán si está aplicada a lo que es nuestra Constitución, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros entre los cuales nos encontramos dentro de este Estado de Derecho? ¿Cuáles son estas otorgadas, pactadas o impuestas? Esta clasificación viene de las denominadas, nos dicen, cartas utilizadas en la Edad Media. Hablamos de el rey, que la soberanía concedía sus privilegios a los pueblos, como por ejemplo sucedió con la Carta Magna Inglesa de 1215, que también hemos hablado. Constituciones otorgadas que son concedidas por el gobernante al pueblo, sin que el mismo pueblo haya participado de la redacción de esta norma de manera importante. Así como sostiene, ¿no es cierto?, la Constitución de 1826, que es nuestra primera Constitución, que ha sido otorgada, dice, ¿no?, al no haber participado el pueblo boliviano en su redacción. ¿Por qué? Porque ha sido instaurada posterior a una revolución. De esa manera tal vez podríamos nosotros entenderlo, ¿no? Ahora y actualmente se entiende que todos los movimientos sociales que son parte del Estado boliviano, plurinacional de Bolivia, ¿no?, son, a momento de que se tenga que elaborar una nueva constitución, o a fin de cuentas de hacer algún tipo de modificación, son consultados. Entonces, esta constitución que ha sido otorgada en 1826 es concretamente el concepto que nosotros estamos abarcando. Déjenme un momento, compañeros.
Bueno, compañeros, van a disculpar. Estamos con algunas gestiones ahí complicadas. Ya. Compañeros, vamos a quedar acá en esta parte respecto al tipo de constituciones otorgadas, pactadas y además impuestas, porque ya sabemos nosotros en primera instancia que nuestra primera constitución de 1826 hace una constitución otorgada precisamente porque nos han dado los primeros parámetros después de una revolución, la cual nosotros hemos atravesado, y que ha sido bien denominada una constitución bolivariana. Ya saben ustedes por qué, ¿no es cierto? Vamos a quedar acá, compañeros. Estoy sufriendo algunos desperfectos, algunas situaciones acá con lo que es el internet que les paso de mi celular. Constantemente llaman, está perjudicando algunas gestiones. Igualmente, de todo está ingresando acá. Entonces, por favor, les voy a pedir que podamos entender ese extremo. Y quedamos en esta parte, por favor. Hemos terminado el tema cuarto. Estamos en un quinto tema, compañeros. Ya saben que todo lo que avancemos en este semestre va a ser parte de lo que es el examen parcial de este segundo parcial y los trabajos que se vayan a realizar. Entonces, compañeros, vamos a quedar acá, por favor. Les voy a pedir que la siguiente clase también estemos con el mismo ímpetu, la misma clase, ¿ya? Entonces, que les vaya bien, compañeros, a todos. Y los espero. Muchas gracias, doctor. Se cuida. Hasta luego. Gracias, Igual doctor. ustedes Nos que vemos. pasen un buen fin de Gracias, semana. doctor. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, compañeros.